Proverbios 11:14 fue otro versículo que pues escogí para seguir desarrollando la enseñanza. Y dice, sin liderazgo sabio, ¿qué pasa con la nación? Se hunde. La seguridad es tener muchos consejeros. Vamos a estar hablando acerca de la parashá Yitro. Pero antes de entrar en la parashá Yitro, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que se impregna en nuestros corazones? Cuando nosotros estuvimos la última vez desarrollando la parashá Shemot, el pueblo de Israel apenas había salido del cautiverio de su opresor, Egipto. Ellos habían estado por muchos años en la nación egipcia, habían comenzado como residentes regulares y estuvimos discutiendo cómo es que el faraón se való de la astucia para deshumanizar y desvalorar el valor que tenía el pueblo de Israel, porque él se encargó de borrar de la memoria de los registros demográficos de los reyes que habían estado en Egipto todos los hechos beneficiarios que había hecho José mientras estuvo ayudando en el reinado con el faraón anterior. Entonces vio cómo la promesa del Padre se cumplió en este pueblo y se hizo poderoso y numeroso, se hizo próspero. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros nos hacemos numerosos y prósperos? Nos ponemos muy cómodos, nos ponemos muy conformes. Y eso fue precisamente lo que pasó con la mentalidad hebrea de aquella generación que estuvo morando en Egipto por todo aquel tiempo. Y poco a poco el Padre comenzó a tratar no tan solamente con ellos, sino también con aquel que había sido escogido para ser el libertador de ellos, Moisés. Estuvimos hablando la última vez, dando así un resumen, porque como esta es la segunda parte, pues tengo que hacer el resumen de la primera y así hacer la conexión para el beneficio de los que no estuvieron o no escucharon la enseñanza. Entonces vemos cómo fue que Moisés también atravesó una crisis de identidad. Mientras estuvo criándose en el palacio, él sabía de su origen hebreo, pero el padre tuvo que llevarlo a un lugar lejano y estuvo que esconderlo, por decirlo así, por un periodo como que de 20 años. Para entonces tratar con Moisés su carácter, su esencia, su honor, su reputación y enseñarle el valor del oficio de pastor. Muchas veces el Padre permite cosas en nuestras vidas que al principio quizás se nos parezcan extrañas. Un cambio de profesión, un cambio en nuestra familia, un cambio en nuestra salud. Cambios. Generalmente cuando escuchamos la palabra cambio nos ponemos un poco incómodos, porque ¿a quién le gustan los cambios? Nadie le gustan los cambios. Entonces, vimos cómo fue que el Eterno comenzó a tratar con la vida de Moisés para transformarlo de un príncipe a un líder. Y llegamos a esta parashá porque no podemos pasar por alto cómo fue que él se le revela a Moisés. Se le revela y lo encomienda con una misión importante. Y tuvieron que pasar dificultades antes de salir de la tierra de Egipto para comenzar su jornada hacia la tierra prometida. Durante la jornada de la tierra prometida, en parashas anteriores, hemos podido notar cómo es que Israel no es fácil. Parece como si Israel hubiese tenido sangre latina. Gracias. Israel nunca ha sido un pueblo fácil, ha sido un pueblo con dura cervix. Y pues comenzaron a quejarse, oh, no tenemos maná, no tenemos agua, ¿qué vamos a comer? Hubiese yo estado y me hubiese quedado en Egipto, porque para eso tú nos traes al desierto.
¿Para qué? Para morir. Entonces, los estoy llevando por un resumen, porque Éxodo 17, fíjese que estos son los versos clave para comenzar esta enseñanza. Éxodo 17, los versos 1, 2, 7 y 8. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sin, viajando en etapas, como Yahweh había ordenado, y acamparon en Refidim. Yo no sé cómo ustedes estudian con las parashá, yo les he dado sugerencias de cómo hacerlo, pero como cuando usted ve un nombre en específico donde el pueblo de Israel acampó, donde tuvieron que pasar algún suceso importante, ese lugar hay que estudiarlo. Porque en Refidim ocurrió algo interesante. Dice la escritura que no había agua para beber. Estamos en un desierto, ya ellos habían tenido varios días donde estaban caminando y se dieron con la gran sorpresa de que se escaseó el agua. No tenían que beber. ¿Y qué hizo el pueblo cuando no había la sustancia vital para la sobrevivencia? Empezó a altercar con Moisés. Y empezó a demandarle, mira, dame agua, danos agua para beber. Yo estuve repasando algunos de estos capítulos en la serie de Moisés y los 10 mandamientos. A mí me encanta esa serie y aunque quizás pues no tenga toda la verdad, pero estuve viendo la reacción del pueblo de Israel, cómo era que descaradamente se le acercaban a Moisés y le decían, mira, tenemos nuestros hijos, que tú no nos vas a dar agua, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando hay alguien que se levanta con un espíritu crítico, con un espíritu de queja, generalmente, ¿qué pasa? Los demás le siguen. Entonces, ya no estamos hablando de quizás un grupito, estamos hablando de un pueblo de casi 3 millones de personas. Yo quiero que haga los números en la mente. Moisés es, ¿cuánto? 1. Y el Padre le comisionó esta gran misión de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y ellos comenzaron a altercar con Moisés demandándonos, danos agua para beber. Pero Moisés respondió, ¿por qué escogen pelear conmigo? ¿Por qué están probando a Yahweh, a Yahweh? Y cuando en Refidim comenzaron a altercar con Moisés, aquel lugar fue llamado Masá y Meribá, a causa de la disputa de los hijos de Israel porque probaron a Yahweh, porque no tan solamente estaban demandando agua porque tenían sed. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos visto en circunstancias donde estamos, no hay nada a nuestro alrededor, y darías todo por una botella de agua fría? Toda tu garganta está seca. Las hormonas comienzan a trabajar en tu interior. Hace mucha calor afuera y comienzan los humores a subirse. Somos humanos y somos seres emocionales. Pero el punto aquí clave es que se dejaron llevar por la adversidad y la necesidad y cometieron una grave falta. Comenzaron a decir, ¿y Dios no está con nosotros? ¿Acaso Dios no está contigo? Ahí está la falta. Porque comenzaron a altercar con el mismo Eterno. Y después de esta altercación, el Eterno sí les proveyó agua, porque Hello es nuestro Rey justo. ¿Qué pasó inmediatamente? Se levanta un adversario y comenzó a pelear contra de Israel en aquel mismo lugar donde ellos comenzaron a probar al Eterno. Wow. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la parashá? Mucho. Porque
Cuando nosotros comenzamos a altercar con el Padre va a permitir que se levante un Amalek. Siempre. Para probar nuestro corazón. Y Él permitió que este enemigo se levantase. O sea, ¿qué esto nos quiere decir a nosotros? ¿Qué es lo que a qué es lo que voy? Que en medio del caos, los líderes escasean. Por eso les digo ahorita, hagan la matemática. Moisés es 1. Y estamos hablando de un pueblo de casi 3 millones de habitantes. Y se levantó un caos. Cuando hay caos, los líderes escasean. Les pregunto a ustedes, ¿habían líderes en Israel en esta instancia? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe por qué? Porque antes de que ellos fueran liberados de Egipto, ¿a quién Moisés se presentó primero? Si no fue a los ancianos de Israel. ¿Qué estaba pasando con los ancianos de Israel? ¿Qué estaba pasando con los líderes tribales? ¿Qué estaba pasando con los líderes de las clanes de la familia de Israel? Todavía necesitaban ser estructurados. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Porque una nación que había perdido su identidad necesitaba recuperar su identidad y conocer a Dios. Conocer al Dios que lo libertó. ¿Qué significa conocer a Dios? Significa que necesitas hallar las cualidades que Él quiere que tú emules. En otras palabras, que tú reflejes. Si nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, así lo dice la Escritura en Génesis, ¿cierto? Nosotros somos portadores de su imagen. Somos portadores de la imagen del Eterno porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Por tanto, como representantes del Eterno, necesitamos entender qué significa ser portador de la imagen del Dios invisible. Y qué responsabilidad cae en nuestros hombros cuando nosotros nos llamamos ser parte de Israel. Son dos cosas diferentes. Entonces, Israel necesitaba entrar en una organización y un orden, porque por años había vivido sin estructuración. Entonces el Padre los saca, los lleva por el desierto, porque a nadie le gusta entrar a un desierto. A mí no me gustan los desiertos. Imagínate yo caminando por un desierto con esta ropa ahora. Yo creo que rebajo todo lo que necesito rebajar todavía. Por favor, Señor, no. Pero cuando el Padre los lleva por el desierto, los lleva por otra ruta. Porque el Padre conoce todas nuestras necesidades y conoce, gracias, denme un segundito, ¿me lo permiten? Gracias. El Padre conoce nuestras necesidades y sabe que todavía necesitamos ser estructurados y probados. Así que comenzamos con la parashá Yetro bajo este pensamiento. La parashá Yetro está basada de Éxodo capítulo 18, los versos 1 hasta el capítulo 20 y el verso 26. La Haftará o la sección de los profetas o los escritos proféticos está asignada a Isaías capítulo 6, desde el verso 1, y hoy voy suave porque todavía estamos en Shabbat. Amén, gloria a Dios. Hasta el capítulo 9, los versículos 6 al 7. Y los escritos del Nuevo Testamento o el Brit Hadashah, Lucas capítulo 10, del 1 al 54. ¿Cuáles son los temas que se trata la parashá Yetro? Primeramente, el consejo de Yetro. Los israelitas, el capítulo 19, por fin
llegan al monte Sinaí. Luego el Padre, en el verso 9 de ese mismo capítulo, le da unas instrucciones a Moisés para que el pueblo se consagre. Y luego en el capítulo 20, él habla los Aseret HaDevarim, que son las 10 palabras. Y concluye, curiosamente, con las instrucciones sobre un altar. Y dirá, ¿y por qué curiosamente? Vamos a ver por qué yo digo curiosamente. Concluye la parasha con las instrucciones del altar. Las haliyot, a mí siempre me gusta presentarle las haliyot porque yo sé que muchas veces nosotros pues durante la semana pues a veces estamos bien sobrecargados con todas las tareas habidas y por haber y se nos hace quizás un poco difícil apartar el tiempo para leer las porciones asignadas de por la semana y pues como estamos en Shabbat, estamos en el día Kadosh, pues la primera aliyah está hablando acerca de cómo es que Jetro trae la esposa y los 2 hijos de Moisés para que se unan a él en el desierto. Hay muchas teorías acerca de esto, que si Moisés se divorció de su esposa, que si él se volvió a casar. Sinceramente, yo no estoy para controversias. Yo soy de las personas que dice y cree firmemente que Moisés tuvo que tener a su esposa y a sus 2 hijos con él en el ministerio, porque un ministerio, ¿cuál es el primer ministerio que el padre le entrega a un hombre? Es el hogar, la familia. Sin estructuración familiar, no puede haber un ministerio externo. Y voy a volver a repetir esto. Sin estructuración familiar, no puede existir ni haber un ministerio externo. ¿A qué me refiero con un ministerio externo? Me refiero a que muchas veces, pues nosotros pues tenemos sueños, queremos alcanzar metas, queremos llegar a otros niveles, ¿verdad? Y se descuidan los factores más básicos y más importantes. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Tu familia. ¿Quién es mi prójimo más cercano? Mi esposo. ¿Quién es el prójimo de más cercano? Pues yo. Entonces, si no hay una estructuración y un orden en el hogar, y esto es bíblico, amado, porque cuando el Padre casa a Adán y a Eva, les dijo, multiplicaos y sé fructífero, y sujeten todo, o sea, que ellos eran responsables primeramente de lo que el Dios de Israel les había entregado, su familia. Por eso yo soy de las que opino, y esta es opinión, quizá pues usted pues no esté de acuerdo conmigo, and that is totally fine. Pero yo soy de las que pienso que Moisés no se divorció de Sípora. Simplemente la dejó a cargo a su suegro con el motivo de él tener la libertad y estar enfocado en lo que el Padre le había encomendado. Eso es mi pensamiento y es mi opinión. Y esto es lo que vamos a desarrollar y les voy a explicar el por qué yo opino de esta forma. En Éxodo 18:10, Jetro proclama su creencia en Yod-Heh-Vah-Veh e identifica su justicia. ¿La justicia de quién? Del Eterno. Manifiesta como el motivo principal de él convertirse o abrazar la fe en el Dios de Israel. La segunda y tercera aliyot está hablando acerca cómo es que Jetro observa las tareas administrativas de Moisés todos los días. La Torá no especifica cuánto tiempo Jetro estuvo en el campamento de Israel. No podemos decir estuvo un día, estuvo 2, una semana, un mes, 2 meses, no sabemos. Lo que sí podemos estar de seguro es que Jetro pasó tiempo estudiando a Moisés. Y vamos a desarrollar este tema también. Luego, en la cuarta aliyá, comienza con la preparación
para la revelación de la entrega de la Torá. Dice que el pueblo ya había estado en el desierto durante 43 días, finalmente llegan al monte Sinaí, y Yahweh le da instrucciones a Moisés para que le reencalque a la nación de Israel su verdadera identidad. Le dice, dile a los hijos de Israel que ellos son para mí un reino de reyes y sacerdotes. Wow, hermano, yo no sé usted, pero eso es algo bien importante. Que el Padre nos considere un reino de reyes y sacerdotes. Luego en la quinta aliyá, Moisés le dice a la nación las expectativas de Dios y cómo fue que ellos respondieron. Moisés recibe instrucciones adicionales de decirle al pueblo que se prepararan para entrar en una inmersión ritual y adquirir un nivel de pureza ritual, porque el Rey del Universo se iba a preparar a descender sobre el monte Sinaí y entrar en una relación de convenio. En la sexta aliyá, Yahweh convoca a Moisés para ascender al monte y le indica que volviera a enfatizar la prohibición de que si alguien subía ante su presencia que no estaba autorizado, era digno de muerte. El pueblo pues temió a la voz del Eterno cuando él comenzó a hablar las 10 palabras, o como comúnmente le conocemos como los 10 mandamientos. Y la séptima y última parte es cómo es que el pueblo reacciona a la voz del Eterno. Y Éxodo 20:19 afirma que todos y cada uno de los que estaban allí presentes tuvieron el honor y el privilegio de escuchar la voz audible. Wow. Escuchar la voz audible. Y es una de las declaraciones más importantes de la Torá, que el pueblo escuchó la voz del Eterno. La parashá concluye con algunas instrucciones sobre la erección del altar. Pero comenzamos con la pregunta, ¿quién era Yetro? Porque son muy pocas las parashá, de las 52 a 54 parashá que hay en los ciclos anuales de leer la Torá. Son muy pocas las parashá que se les asignan nombres a un individuo. Cuando nosotros vemos que alguna porción bíblica es asignada con un nombre específico, el Padre quiere revelarnos un mensaje a nosotros. Pero entonces, ¿por qué específicamente es el nombre de una persona que era de Madián y no un israelita? ¿Por qué no se consideró a la parashá Josué, que era israelita, el sucesor de Moisés, o la parashá de Aarón, el sumo sacerdote que fue escogido más tarde? ¿Por qué la parashá Yetro? Usted no se hace esa pregunta, yo me las hago. Vamos a estudiar un poquito acerca de Yetro. Su nombre proviene de Yatar, que significa recto como una cuerda. ¡Wow! Yetro, recto como una cuerda. Pero también simboliza un remanente. Y según nuestros sabios, y como la Torá también lo registra, Madián era hijo nacido de Abraham y su segunda esposa. Y lo registra Génesis 25, 1 y 2. Indirectamente, Yetro era descendiente de Abraham, con su segunda esposa, Ketura. ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Ahora, la Torá en Éxodo 18:1 dice que el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó
todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por Israel su pueblo, como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Jethro había escuchado. Cuando Jethro escucha lo que había pasado, porque las malas noticias siempre se corren, todos los egipcios murieron ahogados, el Mar Rojo se abrió en dos, Egipto fue arruinado con unas plagas y todas las naciones circunvecinas estaban alertas de lo que había pasado con Egipto. Todas ellas habían conocido que el pueblo que una vez había sido esclavizado por los egipcios había sido milagrosamente y poderosamente libertado de su opresión. So, news travel fast. No sabemos cuánto tiempo pasaron ellos durante el periodo de las plagas. Se estima cerca de un año. Se estima cerca de un año que ellos estuvieron esperando su liberación. Casi un año se estima aproximadamente en el periodo de las plagas. Entonces, Jethro se le identifica, voy a poner esto aquí, ese es mi té. Se le identifica como suegro de Moisés. ¿Sabía usted, y esto es un concepto del antiguo Medio Oriente, y a mí me gusta traer conceptos de arqueología, historia, cultura, antiguo Medio Oriente, porque estos conceptos son importantes para nuestra comprensión de las Escrituras? ¿Y sabía usted que en el concepto de honor y vergüenza en el antiguo Medio Oriente, el honrar a alguien que era considerado como padre era altamente respetado? Porque Jethro, tenemos que tener en cuenta que cuando Moisés aparece en la vida de Jethro, Jethro era un personaje importante en su región. Él tenía propiedades, pero no tenía herederos varones. Todas sus hijas eran mujeres. Y no era costumbre en el antiguo Medio Oriente que las mujeres recibieran herencia a menos que estuviesen casadas. Comienza la vida de Moisés a cambiar y se presenta Moisés y se casa con su hija mayor, Sípora. En la cultura del antiguo Medio Oriente, que es una cultura muy extraña a nuestra mentalidad, y nosotros muchas veces no comprendemos estas cosas porque estamos acostumbrados a una cultura occidental, Jethro adopta a Moisés como su hijo. ¿Con qué motivo lo adopta como su hijo? ¿Cuántas hijas tenía Jethro? 7 hijas. Y otra cosa, y un punto importante, era que las hijas de los madianitas, específicamente las primogénitas, las hijas mayores, eran consagradas a los dioses Baal y Acera. Si en la familia había una hija, esa primera hija era consagrada como sacerdotisa a estos dioses paganos. Y la Torá es bien específica en nombrar que las hijas de Jethro eran ¿qué? Ellas eran pastoras. En una cultura donde se practica algo abominable como consagrar a tu hija primogénita a un dios pagano para que fuera sacerdotisa de dioses que no existen. Vemos aquí una familia que se distingue por su oficio. Si ellas eran pastoras, todas sus 7 hijas no eran sacerdotisas de Aserá ni Baal. Cuando nosotros leemos estas cosas, pero no estudiamos el contexto del antiguo Medio Oriente, como que no se nos hace sentido, ¿verdad? Y empezamos a pensar de que pues Sípora pues era pagana y esto y lo otro. Pero si nos tomamos el tiempo de estudiar historia, nos vamos a dar cuenta que si Jethro era descendiente de Abraham y Sétura, de alguna u otra forma este hombre
tuvo que haber escuchado de la fe de su antecedente o su ancestro Abraham. La Torá dice que él era sacerdote. Un sacerdote o también un líder importante, un juez, un príncipe, alguien que tenía la experiencia, sabiduría y el respeto de un pueblo, que es lo más importante. Entonces, haciendo los cálculos, cuando Moisés sale de Egipto, ¿tenía cuántos años? Alrededor de 40, ¿no? Una persona que tiene 40 años, generalmente, porque hay casos excepcionales, generalmente se considera una persona madura, ¿verdad? Generalmente, hay ciertos casos y excepciones. Entonces Moisés pasa 20 años en Madián. Haga la cuenta. Si él tenía 40, pasa 20 años, ya el hombre estableció su vida, su familia, sus hijos, y era una persona ya mayor. Pero luego cuando él es comisionado, la Torá menciona que él tenía ¿cuánto? 80 años. Ya no era lo mismo. Pero entonces, imagínense cuántos años tendría Yetro. Porque vemos aquí en la Torá que cuando Yetro lo visita, él le trae a su esposa y a sus hijos y le dice, yo tu suegro. Mandó mensajero y le dice, yo tu suegro. Voy a tu encuentro con tu esposa y tus hijos. En otras palabras, antes de que Moisés saliera para cumplir su misión en algunas parashas anteriores, la Torá es bien específica en registrar que Moisés se acercó a su suegro y le dijo y pidió permiso para salir. Y usted dirá, pero si Dios te envió y te comisionó, ¿por qué tú tienes que pedir permiso? Ah, cultura de antiguo Medio Oriente. ¡Cling! La bombillita. ¿Por qué? Porque Moisés se había convertido en el hijo de Yetro, o sea, en el heredero de Yetro. El protector de sus hermanas, el que era responsable por la casa, las propiedades, la heredad y el dote de las hijas de Yetro. Él tuvo que dejar todas estas responsabilidades porque Moisés no tan solamente era pastor de ovejas. No, él era administrador de los bienes de su suegro. Si Yetro perecía, todo esto le iba a tocar a Moisés. Y ahora Moisés deja a sus herederos con su abuelo. Estamos haciendo ahora la conexión. Por eso Yetro se encarga de traerle a Moisés de vuelta sus herederos, su continuidad de linaje. Porque Yetro había entendido que el llamado que Moisés había recibido era un llamado importante. ¿Y cómo nosotros, y cómo yo saco todas estas conclusiones, amado? Usted me dirá, ¿por qué tú me estás explicando esto? Es importante conocer el concepto de Antiguo Medio Oriente, cómo era que se manejaban los acuerdos y por qué la Torá es bien específica en mencionar que cuando viene Yetro, Moisés se postra delante de él y lo besa, le rinde honor. ¿Era que quizás estaba adorando a su suegro? No. Había una relación paternal entre padre e hijo. 20 años al lado de un hombre con respeto, sabiduría y experiencia. ¿Qué usted cree que había impartido Yetro en Moisés? Sembró un legado importante en la vida de Moisés y no tan solamente él aprendió el oficio de pastor, sino que también aprendió a ser sabio, a ser paciente sobre todas las cosas, ser humilde,
ser sumiso y no cerrarse a escuchar consejo, que es algo que es importante para todas aquellas personas que añoran ser líderes dentro de una comunidad. Cuando Yetro visita a Moisés, la Torá es específica al decir de que Moisés se sentó a escuchar a su suegro. Dígame usted, si usted conoce a alguien que usted ama y aprecia mucho, y esa persona tiene mucho más años que usted, y esa persona aparta de su tiempo para sentarte contigo, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a reaccionar de manera adversa y lo vas a echar a un lado porque es una persona mayor. No, amado. Estas son conexiones que yo estoy haciendo bíblicas porque Israel había pasado por mucho tiempo en una nación y en una cultura donde despreciaban a la gente mayor. Los egipcios, una persona ya mayor, y si era esclavo, lo dejaban que se muriera porque ese hombre o esa mujer no producía. ¿Acaso no se repite lo mismo hoy en día? Llegamos a nuestra tercera juventud y generalmente ¿dónde paramos? En un asilo de ancianos, solos, solas, abandonados por nuestras familias, porque ya no tenemos la misma fuerza y no podemos darle a ellos quizá lo que ellos necesiten. Suena fuerte, ¿verdad? Pero lo traigo a colación para que nosotros nos demos cuenta del cambio de cultura que el Padre los venía a preparar. Porque en el momento en que ellos reciben la revelación de la presencia del Rey del Universo, una de los mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre. Y es uno de los mandamientos que contiene una promesa de ¿qué? De largura de días. Sales tú de una cultura donde desprecian a la gente mayor. Y vemos aquí a Moisés rindiéndole honor y honra a su suegro, a su padre que lo había adoptado, que lo recibió en su casa y le dio de todos sus bienes y lo más preciado a su hija primogénita, para que pudiese tener la oportunidad de ser un hombre de familia, hombre de familia. ¿Me están entendiendo? Dios permite que Moisés pase por estos cambios radicales. Por eso dice ahorita, y pregunté a quién le gustan los cambios, y todo el mundo dijo, a mí no. Pero ¿acaso no un matrimonio te cambia la vida? Y cuando nacen los hijos, ¿te cambia la vida? Son cambios, hermanos. Porque ya nosotros no nos debemos a nosotros mismos. Y generalmente nosotros aquí en Estados Unidos, cuando nuestros hijos cumplen una mayoría de edad, ¿qué hacemos? We kick them out. La cultura bíblica no es así. We do. La cultura bíblica no es así. La cultura bíblica ensanchaba las paredes de las cabañas, le entregaban un pedazo de propiedad cerca de la familia para que toda la familia prosperara unida. Unida, familias unidas, comunidades fuertes. Familias con identidad, comunidades sólidas. Hijos que sepan aprender a honrar a sus padres serán honrados por sus propios hijos, porque es un legado que es comunicado de generación
en generación. Ahorita estábamos orando por la juventud de la congregación. Y todos los padres de estos niños y de estos jóvenes añoran que cuando ellos crezcan, ellos puedan entonces ver bajo el talit y alzar sus manos y acordarse cuando ellos estaban bajo ese talit. What a beautiful legacy that is. Ver a tu próxima generación y tú ser partícipe y tú acordarte que el Padre te dé el privilegio y la memoria en tu mente de acordarte cuando tú eras apenas un joven y un niño. Yo no tuve ese privilegio que ellos tienen ahora. Creo que la gran mayoría de nosotros nunca lo hemos tenido. Pero es hermoso ver cómo es que ellos recitan el Shema y quizás pues lo griten o quizás ellos lo repitan así, por así repetirlo. Y me gusta cuando los niños chiquitos cierran sus ojitos así o se ríen, porque son traviesos también. Pero hay un legado, una semilla que se está sembrando en las mentes de estos chiquillos. Y es importante que ellos crezcan con el conocimiento de que algún día serán hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres amadores del Eterno, que es lo más importante, e instrumentos en sus manos. Amén. Seguimos con la parashá. Esto ya se lo resumí. Oye, estoy aprendiendo. Voy bien. Ya yo les resumí esto. Ahora vamos a lo que hizo Yetro. Yetro escucha del buen reporte del Dios de Israel. Le entrega a su familia, su preciosa heredad a Moisés. Independientemente de qué relación matrimonial ellos tuviesen, el legado de la familia es hermoso. El tener tú a tu mamá cerca y viva, a tus hermanas, a tus hermanos, a tus tíos y a tus primos, aunque sean un poco difíciles o un poco locos. Tenerlos parte del núcleo familiar es ver la profecía de Génesis, capítulo 1, 26 al 28 cumplida. Y qué bello es tener a personas mayores en nuestro entorno que puedan ser de bendición para la generación que se está levantando. Amén. Yetro se regocijó por todo lo que el bien que Yahweh le había hecho a Israel y por haberlos rescatado de los egipcios. Y fíjese las palabras que él pronunció en Éxodo capítulo 18, y esto es importante. Dice, bendito sea Yahweh, Baruch et Adonai, que te ha rescatado de los egipcios, y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la mano dura de los egipcios. Ahora yo sé que Jehová es más grande que todos los otros dioses, porque Él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Y Yitro, el suegro de Moisés, ¿qué fue lo que trajo? Dígame usted, un hombre que es sacerdote en una nación que le sirve a miles de dioses, él estaba familiarizado con el sistema de sacrificio, pero todavía el Padre no había instituido un sistema de sacrificio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conectar esto? Fácil, el Antiguo Medio Oriente, el concepto del Antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de todas estas personas que vivían en aquella generación y naciones que estaban cerca del pueblo de Israel, había siempre una costumbre. Se hacían sacrificios a sus dioses. Era la forma de conectar su manera de adoración en un plano terrestre. Y aunque eran dioses de palo, de madera y de otros materiales que nosotros sabemos que no existen, y son falsos, el único Dios verdadero es Dios de Babé, bendito sea su nombre por siempre. Esa era la norma del día en aquel tiempo. Yetro, al ser sacerdote en una región que adoraba a Baal y a Asera, reconoce
que él necesita entrar en una relación de convenio. ¿Y qué hace? Trae una ofrenda agradable, una ofrenda de elevación. La ofrenda de elevación no es cualquier ofrenda, porque tú traías lo mejor de lo mejor de lo mejor que tú tenías en tu rebaño. Y nada te iba a tocar a ti. Todo era entregado para el eterno. La ofrenda de elevación o la ofrenda olá era la única que se consumía completamente en el altar y fue designada como la primera ofrenda en la mañana y en la tarde cuando el templo estuvo funcionando. ¡Wow! Jethro nos está enseñando a nosotros también cómo agradar al Eterno a través de someter su voluntad. Someter su voluntad. Porque cuando él trae sacrificios y dice también que él cenó con Moisés, con Aarón y con los ancianos de Israel. Y nosotros hemos aprendido que Shabbat, cuando nosotros invitamos a la gente a nuestra casa, a nuestro hogar para hacer Shabbat, ¿qué es Shabbat? Una cena de convenio. Entonces Jethro se estaba identificando con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob, que había entrado en convenio con él. Y se sentó y partieron el pan y tomaron vino. Eso es cena de convenio. Entonces nos está a nosotros mostrando la Torá que Jethro cambió su vida al aceptar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La ofrenda olá, un punto interesante, es que es un acto físico que acerca al individuo a Dios y simboliza la completa sumisión del individuo a Él. Y su propósito era consumir una relación con Dios basada en el corazón. Era una ofrenda voluntaria y representaba la sumisión de su voluntad, los pensamientos y las emociones. O sea, te doy todo. Eso era lo que estaba haciendo Jethro. ¿Estamos aprendiendo? Durante el periodo del templo, y esto es algo que, pues, para añadir a lo que ellos estaban haciendo como sacerdotes, la sangre era aplicada por los sacerdotes y no por el individuo. Y esto cambió porque antes de que se instituyera el sistema de levitas y de sacerdotes, los primogénitos funcionaban como sacerdotes en el hogar. Los jefes de los clanes tribales funcionaban como sacerdotes en su hogar. Esta tarea luego le es encomendada a los de la tribu de Leví, a los hijos de Aarón y sus descendientes, para ser responsables del manejamiento de la sangre de los sacrificios en el templo, específicamente en el altar, porque no toda persona podía entrar donde estaba el altar en el templo. No teníamos acceso o no tenemos acceso. Yo no puedo presentarme al templo ahora mismo si estuviese de pie y decir, aquí está mi ofrenda, yo quiero verla consumiendo en el altar. Porque es un nivel de santidad que no es asignado para mí entrar. Y esto lo vamos a ver cuando Moisés es instruido a traer al pueblo en la montaña. El altar en el templo, o el altar que ellos hicieron para hacer estos sacrificios, es un lugar de vida, no es un lugar de muerte. Y aunque a muchas personas quizás se les haga difícil entender este principio, ¿sabe por qué se les hace difícil? Porque no se han tomado o no se han dado la oportunidad de estudiar el templo, sus servicios,
sus instrucciones. El templo, a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña orden y estructuración. Siempre lo enfatizo de esta forma. Al día siguiente, después que ellos entraron en una cena de convenio, fíjese cómo es que las cosas pasan en orden. Él llega por el reporte, le trae su esposa a sus hijos, se sienta, hacen una cena de convenio, él lleva sacrificios, pero entonces al otro día el suegro, Jethro, se pone a estudiar a su nuero. Porque él decía, es un pueblo muy numeroso. Yo quiero saber cómo tú estás pasando los días, en que yo te puedo ayudar. Y dice la palabra que al día siguiente Moisés se sentó para resolver disputas para el pueblo, desde la mañana hasta la noche. Y cuando Jethro vio todo lo que Moisés estaba haciendo, se acercó a Moisés y le dijo, mira, lo que tú estás haciendo no está bien. Pero no tan solamente esto, le dice, el pueblo, Moisés le dice a Jethro, viene a mí para buscar el consejo de Elohim. Vemos un pueblo que tenía sed, que tenía hambre, necesitaba dirección, necesitaba guía, necesitaba las ordenanzas del Padre para poder resolver las disputas del día a día. Porque dentro de una comunidad, que era lo que mi esposo y yo estábamos hablando esta mañana, siempre vamos a ver personas que vamos a rozar como un poquito con otro, ¿verdad? Que un día te amo y el otro día como que te amo un chin menos. Y van a haber situaciones que van a requerir la intervención de personas con sabiduría para poder resolver cuestiones civiles. Pero lo que me impresiona es lo que le dice Jethro a Moisés en el verso 19. Le dice, yo te daré algún consejo. Te daré algún consejo y Elohim estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim y tú debes de traer sus casos a Elohim. Y le dio la brillante idea que más tarde vamos a considerar. Pero quiero que tomemos algo importante acerca de la palabra consejo. Y a mí me gusta pues traer las definiciones de ciertas palabras claves en las parashá, en el lenguaje hebreo, para que tengamos un mayor significado de lo que el Padre nos quiere decir. ¿Qué significa la palabra consejo en hebreo? Es etzá. Etzá. Significa prudencia, aconsejar, acuerdo, consejero, designio y propósito. Y es bien curioso que la raíz de la palabra etzá tiene la letra Ain y Tzade, las que forman la palabra etz, que significa árbol. Entonces, podemos recordar los dos árboles que estaban en el jardín en Edén en conexión con la palabra consejo y la palabra árbol, que nos viene a enseñar que necesitamos el espíritu de santidad para poder discernir de cuál árbol viene el consejo que llega a nuestros oídos. Si viene de el Etz Haim, que es el árbol de la vida, y sabemos que el árbol de la vida es la Torá, o viene del Etz Da'at Tov Verra, del árbol del conocimiento del bien y el mal, que fue del árbol que comió Adán y Eva. Jethro le está diciendo a Moisés, te voy a dar un consejo. Le dice, tú debes de enseñarles los juquín y los Torah, las instrucciones, y mostrarles cómo es que ellos deben de vivir sus vidas y qué trabajo deben de hacer. Esa era la labor de Moisés. Pero le dice, debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes, enush,
competentes, temerosos del Elohim, no cualquier hombre, que hombres que sean honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces, a cargos de miles, de cientos, de 50 y de 10. Ellos zanjarán las disputas del pueblo. Ellos deben de traerte los casos difíciles, pero los asuntos ordinarios ellos pueden decidir por sí mismos, siempre y cuando ellos tengan los Hukim, la Torah y Derek. O sea que Jethro le está dando el consejo a Moisés, pero le está dando también la instrucción de cómo debe adiestrar y capacitar a estos líderes. Y no tan solamente eso, le dice, de esta forma se te hará más fácil a ti y compartirán la carga contigo, pero el pueblo arribará a su destino pacíficamente. ¿Qué significa el pueblo arribar a su destino pacíficamente? Que el pueblo va a gozar de shalom. ¿Sabías tú que la palabra shalom lo que significa? Uno de los significados de la palabra shalom es tomar la autoridad del caos, aquello que te causa caos, y someterla a la obediencia para que seas completo y pleno. Jethro le está diciendo, si tú haces esto, se lo presentas a Elohim, Elohim estará contigo, Él te dará el visto bueno. Entonces el caos que yo estoy viendo en medio del pueblo, que tú solo lo estás manejando, ese caos se va a ser compartido y cada persona va a tener una respuesta que causará shalom. El campamento gozará de shalom. El campamento aprenderá a someter la autoridad que le está causando caos para que sean plenos y completos. ¿Cómo se logra shalom en tu vida cuando tienes caos? Necesitas de alguien que te enseñe y te instruya a cómo tú puedes eliminar el caos de tu vida. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué hacemos? Vamos a un doctor, vamos a un médico. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y los doctores tienen un conocimiento que nosotros no poseemos. Han estudiado para esto, para ayudar al cuerpo humano a poder sanarse. Estos hombres competentes que eran honestos, temerosos de Elohim, juiciosos, capaces, iban a ser las personas que iban a ayudar a Moisés a establecer el shalom en el campamento. ¿Qué me quiere decir esto a mí? Que una comunidad no puede ser regida por una sola persona. No. Porque cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Caos. Hay caos. Y tengamos en mente, amados y familia, de que nuestra mentalidad es una mentalidad que no está acostumbrada a estos conceptos. Y si somos puertorriqueños, más todavía, porque siempre queremos tener la razón en todo y queremos ser el cacique de la tribu. Como dice el refrán, dos güeyes en una misma cosa no pueden vivir. Esa es nuestra mentalidad. ¿Qué pasa cuando hay esa clase de mentalidad en una comunidad? Hay caos. Entonces el Padre a través de la Torah nos enseña a nosotros a cómo ajustar nuestra mentalidad para poder aprender a someter lo que causa caos en tu vida, someterlo a la obediencia.
Todo pensamiento contrario a qué, a la palabra, a lo que el Padre estableció, dice el apóstol Pablo que tenemos que llevar lo que cautivo, someterlo, eliminarlo. Para que eso ocurra, tenemos que aprender a filtrar qué es lo que está pasando por aquí cuando necesitamos guía y dirección y no la encontramos. Y muchas veces porque nos cerramos a nosotros mismos a recibir instrucción y ayuda, cuando el Padre muchas veces provee las herramientas en tus manos y a personas que te ayuden, que te instruyan, que te guíen para que puedas descubrir lo que la palabra dice, poder tú mismo verificarlo, tú mismo filtrarlo y someter todo con pensamiento contrario cautivo. Familias sanas, congregaciones estables, hogares ordenados, no hay caos. Y reina Shalom. Así es que funciona un reino. Cuando es regido no por una persona. He escuchado recientemente personas, ministros, que no voy a decir nombre, por respeto, que dicen que nosotros no nos tenemos que deber a hombres. ¿Es cierta esa desapelación? ¿Es cierto que nosotros no nos podemos deber a hombres? ¿Qué estamos nosotros estudiando? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una mentalidad cacique? No vamos a prosperar. Nuestra actitud va a reflejar lo que hay en el corazón, en nuestra mente. Van a haber momentos que el Padre quiere llevarte por una dirección que tú no vas a entender. Te va a plantar en un lugar que tú no vas a entender por qué te plantó en este lugar. Porque necesita ser procesado. Moisés pasó 20 años siendo procesado. Y 40 en un desierto. Y no entró. Respira conmigo hondo. No entró. Pero dio testimonio de Yahweh. El hombre más humilde y manso que se ha registrado en la historia de Israel. Moshe Rabbeinu. Vamos a seguir con la parasha porque aquí me estoy adelantando. ¿Vamos bien? Vamos a decir vamos bien. Ok. Él escoge vamos a repasar las cualidades. Esto es importante, hermano. ¿Alguna vez usted se ha hecho una auditoría de sí mismo? Be honest. Una auditoría de sí mismo, de usted. Qué difícil es poder ver las imperfecciones externas de otras personas y no ver las propias nuestras. Cuando el espejo se vira así y nos vemos a nosotros mismos y no hacemos caso a lo que estamos viendo, ese es el primer problema y luz roja que necesitamos nosotros meditar y decir, espérate, me tengo que detener. Yo no puedo seguir caminando a mi propio parecer. Porque si sigo, y el Padre lo está permitiendo por un propósito, si sigo, voy a encontrar ruina en mi vida. El consejo de Jethro fue clave. Le dijo que tenía que escoger hombres capaces, que fuesen intelectuales, que tuviesen aguda mental y destrezas físicas como mentales y que fuesen inteligentes y maduros. ¡Wow! Luego le dijo que fueran temerosos de Elohim. Para ser un líder o un juez en medio del campamento de Israel, ellos tenían que tener el amor del Eterno sobre todas las cosas. Y el temor, porque el temor
reverencial aleja el pecado. Porque déjame decirte una cosa, cuando viene la tentación para que tú hagas las cosas mal y tú quieres hacer las cosas bien delante del Padre, el Espíritu de Santidad te va a meter 2 o 3 bofetones en la cara para que te alinee antes de que cometas un error. ¿O seré yo la única que estoy hablando aquí? Te va a dar un sacudión y te va a advertir, te va a advertir por boca de personas, te va a enviar sueños, vas a permitir que tú lo leas en la Escritura para que después tú no tengas excusa de que Dios no te avisó. Así el Padre nos ama. Así el Padre nos ama. Ahora, ¿cómo manejamos estas circunstancias cuando ocurren? Ahí es la clave. Entonces también le dice hombres veraces que inspiren confianza, que son dignos de que se les confíe en sus palabras. Ouch, ouch, ouch. Qué duro. Hoy en día se hace conseguir una persona digna de confianza, que ponga guarda en su boca. Se hace bien duro. La falta de confianza dentro de nuestras relaciones interpersonales es el factor clave para crear en una comunidad desunión, caos, contiendas y disensiones. Por eso no era cualquier persona que Moisés tenía que escoger. Luego le dice que aborrece las ganancias. Ouch, a nosotros no nos gusta que se nos toque el bolsillo. Un buen juez no está sirviendo para ganar dinero, sino que tiene otros motivos más nobles para suministrar la justicia dentro del pueblo. Estos eran los requisitos. Jethro, dígame usted, este consejo que Jethro le dio a Moisés, ¿no le parece inspirado por el Ruach? Yo me atrevería a decir que sí, porque le dio un consejo excelente. Y no tan solamente le dio el consejo, le dice, Yahweh estará contigo. En otras palabras, sométeselo en oración al Eterno, que Él te va a dar la vista buena. Si nosotros aprendiésemos a filtrar los consejos que llegan a nuestras vidas por la palabra, que muchas cosas nosotros nos ahorraríamos. Y malas cosas y malas decisiones no tomaríamos. Esto requiere inteligencia y prudencia. Espacio para compromiso. ¿Qué dice Pedro para aquellas personas que son dirigentes de las congregaciones? Dicen, yo animo a los dirigentes de las asambleas entre ustedes, como compañero director y testigo del sufrimiento del Mesías, que también como partícipe de la gloria que será revelada, pastoreen el rebaño de Yod-Heh-Vav-Heh, que está a su cargo, no por fuerza, sino voluntariamente, como Yahweh quiere, y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con entusiasmo, también no como opresores dominadores sobre los que están a cargo, sino como gente que es ejemplo para el rebaño. Entonces el pastor principal aparecerá, ustedes recibirán gloria como su corona imperecedera. Asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los que son directores. Problema número 2 que causa disensión y contiendas en una comunidad, la falta de sometimiento. Además, todos se deben de revestir de humildad. Tercer problema, otra de las claves que necesitamos es desarrollar humildad del uno al otro, porque Yahweh se opone al arrogante, pero al humilde le da favor. Pero aquí hay un patrón emergente. Vamos a seguir leyendo Primera de Pedro. Dice, permanezcan sobrios, porque nosotros sacamos estos versículos fuera de contexto. Y lo citamos, ¿verdad? Dice, permanezcan sobrios, permanezcan alerta. El enemigo de ustedes, Hasatán, acecha como león rugiente buscando a quien devorar.
¿Qué pasó con Israel cuando altercaron en contra del Eterno? ¿Quién se levantó y les atacó? Amalek, el adversario, el enemigo, como león rugiente para devorarles en medio del desierto. Esto aquí, Pedro está familiarizado con la historia en el Sinaí y está citando el mismo consejo que le dio Yetro a Moisés registrado en la Torá para aquellas personas en las congregaciones del primer ciclo que eran pastores, que eran líderes de comunidades. Le está diciendo la misma instrucción. Y le dice, resistan firmes con la confianza de ustedes, sabiendo que nuestros hermanos a través del mundo están pasando por el mismo tipo de sufrimientos. Tendrán que sufrir solo un poco de tiempo, más después de esto, Yahweh, que está lleno de favor, el que los llamó a su gloria eterna en unión con el Mesías, él mismo los restaurará, los consolidará, los fortalecerá y los afirmará. A él sea el poder por siempre y para siempre. Amén. Pedro está dando un resumen de la historia de lo que pasó con Israel cuando Amalek se levantó y le atacó en 1 de Pedro 5, capítulo 8 al 11. ¿Quién lo había visto así? Por eso es importante leer las cosas en contexto. Porque nosotros siempre citamos a veces estos versículos que son bien comunes. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿por qué nosotros tenemos que resistir al diablo? ¿Cuál es el contexto de que estaba hablando Pedro? ¿Qué estaba citando? ¿Dónde podemos corroborar estas palabras? En la Torá. Porque Pedro ni ninguno de los apóstoles que escribieron estas cartas se inventaron algo nuevo. Seguimos, ¿estamos aprendiendo? Sí, amén, gloria a Dios. Entonces, pues, el sistema que se organizó en la nación de Israel fue un sistema de jueces y liderazgo con función y roles. O sea, todos estos números que ustedes están viendo en la pantalla, todos estos eran líderes. De un pueblo de 3 millones aproximadamente, Moisés contaba con bastante liderazgo. La tarea era amplia. Y más tarde se establece el Senaderín, donde el sumo sacerdote Aarón, sometido a Moisés como presidente del Senaderín. Aquí vemos un sistema bastante estructurado que funcionaba. Los líderes, yo voy a repetir esto y me voy a tomar mi tiempo. Los líderes son dones dados al pueblo. El liderazgo escogido por el Eterno es un regalo del cielo. Pero al mismo tiempo, este liderazgo tiene que ser reconocido. Y quiero compartir esta foto. Esta foto yo la tomé, esta es de mi autoría, no se la robé a nadie, porque robar es prohibido y está excluido en uno de los mandamientos, ¿ok? Esta foto la tomé yo y está ilustrando el proceso que se ha perdido cuando se reconoce al liderazgo en público. En hebreo, esta costumbre de imponer manos se llama semikha. Y esta foto fue la ordenación al ministerio pastoral del hermano Edgar Ramos y su esposa durante la conferencia del templo en enero 12 del año pasado. Yo tuve el privilegio de estar ahí, tomé el video y tomé fotos y dije, esto necesita ser compartido con la iglesia, con la congregación de los santos. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día todo el mundo quiere subir al ministerio. Yo quiero ser maestro, yo quiero ser profeta, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser apóstol. Entonces se confunden con los ministerios y lo ponen como jerarquía. Ah, pues si yo soy apóstol, tú estás bajo mi mando. Eso no es así, hermano. Todo este proceso lo hizo Moisés con todos estos líderes que Yetro le sugirió que escogiera, que vieron la cantidad de números en la pantalla que les dije.
que le puse allí, Moisés hizo esto mismo. Delante del pueblo. La imposición de manos en el contexto hebraico se llama semikha y significa confiar o estar autorizado. Generalmente se refiere a la ordenación de un individuo y se acompaña a la concesión de bendiciones o autoridad. Y Moisés hizo esto mismo con Josué cuando lo ordenó como su sucesor delante del pueblo. Y las citas bíblicas están ahí. También cuando ordenó a los 70 ancianos y se instituyó el Senaderín, él hizo esto mismo. Cuando se escogió al sacerdocio de los hijos de Aarón, él hizo esto mismo. Pero no se hacía en privado, se hacía en presencia del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba saber quién era su líder. Generalmente esto se practica en las iglesias cristianas. Yo salí de este movimiento y yo fui ordenada a un ministerio en mi pasado de esta forma. Esto no se practica en las raíces hebreas, bien raro que se practique, solamente en el judaísmo cuando se ordena un rabino. Se hablan bendiciones sobre la vida de esta persona, de que su vida sea dirigida por el Ruach para establecer su función y rol de acuerdo al llamado que el Padre lo había posicionado. En este caso, el hermano Edgar y su esposa Adriana, que son una pareja muy especial, ellos no subieron al pastorado así porque sí. ¿Usted sabe quién es ese anciano que tiene la kipá con el pelo blanco? ¿Lo conoce? Joseph Good. Edgar y su esposa fueron estudiantes de Joseph Good por mucho tiempo. Entonces, hoy en día, la gente quiere tener ministerio, pero no quiere pasar por el tiempo de capacitación. Tener una mentalidad de que yo no necesito que nadie me esté supervisando. Yes. Really? Cuando nosotros actuamos de esta forma, nos estamos alejando del modelo bíblico. Yo no me estoy inventando esto. ¿Lo leímos o no lo leímos? Es la Torá. Esto vino de una instrucción de un hombre que reconoció al Dios de Israel como el único verdadero Dios. En guess what? Dios le puso el sello de aprobación. Go ahead, Moisés, do it. Para aquellas personas que dicen que yo solamente me dejo dirigir por Dios, entonces vemos aquí que Dios aprobó el consejo de un hombre para llevar a la nación a una estructuración. Eso me quiere decir a mí de que una comunidad necesita de dirección de hombres y mujeres que sean capaces, temerosos de Dios y conozcan la Torá. Y sus vidas den testimonio sobre todas las cosas. ¿Quieres liderazgo? ¿Quieres ser líder? Great. ¿Sabes la gran responsabilidad que vas a tener en tus hombros? Yes. ¿Estarás tú dispuesto a cargar con esa responsabilidad? Déjame pensarlo. Porque eso quiere decir que yo voy a estar sometida a otras personas. Yo tengo a los pastores, tengo a mis maestros. Y cuando digo algo que quizás no esté de acuerdo con lo que la Torá establece, a mí se me jalan las orejas también. Y yo no me puedo enojar. I can't. Porque es proceso de mi crecimiento. Si tú no tienes la disciplina y no permites que otras personas sean de ayuda para tu estructuración espiritual, entonces quizás no es tu tiempo para entrar en un liderazgo. Tan sencillo como eso. Que a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Ok, see you later. Ya me mostraste your true colors. ¿Por qué estoy trayendo esto, hermano?
Porque el cuerpo del Mesías se ha olvidado cómo funcionar como un reino. Hay tantos que se están levantando como maestros de la Torá. Baruch Adonai. Pablo dijo en una ocasión, inclusive a Moisés se le presentaron, mira, fulano y fulano están profetizando. Déjalo. El Rúa está sobre ellos. Moisés tenía la madurez para reconocer cuando el Espíritu de Santidad estaba tratando con la vida de una persona. Y la sabiduría para poder ayudar a alguien a que ser levantado sólidamente en medio del pueblo de Israel como un líder. Necesitamos tener las mismas cualidades si somos líderes de comunidades. Hombres y mujeres temerosos de Dios, humildes sobre todas las cosas, que tengan un espíritu enseñable sobre todo, porque ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta. Yo no la tengo. Y cuando yo estoy sentada aprendiendo del pastor, aprendiendo de otros maestros, de Rico, de Joseph Good, de Dina Dye, de Ryan White, yo estudio con muchas personas. Yo no sé nada. Y estoy agradecida que el Padre me ha concedido la oportunidad, el privilegio de poder enseñarles a ustedes que son mi familia. Que, by the way, no es fácil tenerse que parar aquí. Y tener la confianza del cuerpo de liderazgo de la congregación, de que se me entregue la parte más primordial y más importante de un servicio, exponer la palabra del Padre. Eso es una grande honra, que no muchas personas saben apreciar. Es un privilegio, hermanos, que el Rey del Universo se acuerde de ti, te vea por nombre y te diga, wow, tú eres una de mis escogidas y este va a ser tu ministerio. Cuando yo era niña, a mí me fascinaba jugar con todos los niños del barrio. Yo los sentaba en filas y yo era la maestra. Siempre me desarrollé desde niña como maestra. Siempre, siempre, siempre. Yo era la que les instruía, yo era la que los corregía, yo era la que les decía lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Entonces, el Padre levanta personas dentro de las comunidades que tienen capacidades de liderazgo. No todo el mundo puede ser líder. Esto necesitamos entenderlo para poder funcionar como un cuerpo saludable y un reino de reyes y sacerdotes. Poder reconocer el don que quizás tenga Gianina y yo ser facilitadora para que el don de ella se desarrolle y cuando llegue el tiempo el Padre la posesione donde quiere que ella florezca. Eso es madurez, eso es responsabilidad, eso es humildad y eso es lo que necesitamos. Reconocer, ayudar y no negarnos en el proceso de las personas. Hay personas que quieren enseñar. Hay personas que quizás están embotellando conocimiento y conocimiento y conocimiento. Yo pasé un tiempo de eso, que eso era embotellamiento de conocimiento y llena de semilla y de semilla y de semilla, pero me faltaba lo más importante, la estructuración, el dejarme ayudar, el carácter ser moldeado. El estar y desprenderme de un ministerio y decir, te corresponde a ti, Señor. Mis dones son tuyos. Madurez, amada familia de la fe, madurez, humildad. La experiencia llegará, pero el que añora ser líder en una comunidad necesita entender que hay procesos que el Padre va a permitir que pasemos. Y que el Padre le va a dar la visión y la sabiduría a personas capacitadas para que se den cuenta en el espejo cómo es que tú estás y qué es lo que te falta. Y cuando se sienten contigo en amor y en sabiduría y te aconsejen como Yetro hizo con Moisés, tú sepas decir amén, gracias.
Gracias porque me diste algo que no lo puedo pagar, tu tiempo. Si me pueden alcanzar alguna servilletita. Ya les resumí esto. Muchas gracias, amada. Les resumí este slide. Cuanto mayor sea la posición, más respeto se merece y más responsabilidad se requiere. Y Yahweh pedirá cuenta a todo aquel que tiene una posición de autoridad y liderazgo dentro del pueblo. En las palabras de Yeshua dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Israel necesitaba establecer un liderazgo basado en justicia y rectitud. Y antes de que la Torá fuera escrita y entregada al pueblo, él tuvo que prepararlos a ellos para que pudiesen estar aptos de ser presentados delante del rey. Él necesitaba preparar la mente del pueblo para que el pueblo comenzara a obrar como una sola entidad y no como cuerpos individuales. La unidad del cuerpo del Mesías, hermanos, es algo que todo creyente debería de orar. Porque sin la unidad del cuerpo del Mesías, no viene Mesías. Porque la palabra establece que Él vendrá por una novia que está ataviada y que está sin mancha y que está lista y preparada. Amén. ¿Cuál fue el propósito de instruir jueces y líderes? Asegurar que la justicia prevalezca entre las disputas y cuestiones en el pueblo. Parte de la Haftará en esta porción se toma del libro de Isaías 9, 6 y 7. Dice, esta es una profecía que nos apunta al Mesías. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es estado, cuyo nombre o cuyo dominio reposará sobre sus hombros. Y le dará dado el nombre Peletz Yoetz, el Gibor, Aviv Ad Sat Shalom, maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de eternidad, príncipe de Shalom. Su gobierno será grandioso y de su Shalom no habrá fin. Estará sobre el trono y reinado de David para asegurarlo y sostenerlo mediante ¿qué? Justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Si ellos prestaban atención a lo que el Padre les estaba diciendo y guardaban su pacto, entonces el pueblo se iba a convertir en un especial tesoro, porque el Eterno es el dueño de la tierra. El deber de Israel es guardar y proteger lo que Yahweh nos ha dado y someternos a su autoridad por medio de nuestra obediencia. Ese es el deber de Israel. Un pueblo con identidad fija y función establecida. El Eterno los estaba preparando para entrar en una relación de convenio. Nosotros necesitamos no olvidar que somos hermanos. Y las relaciones de convenio muchas veces se ven afectadas por nosotros mismos. Porque olvidamos cómo funcionar como personas de convenio. Lamentablemente. Y cuando nosotros rompemos las estipulaciones del convenio, se ve afectada la relación. Por eso es que muchas veces hay caos en las comunidades. Porque permitimos que nuestras opiniones, nuestros sentires, nuestras emociones y asuntos que quizás sean importantes, pero que en realidad no lo son delante de los ojos del Padre,
sean los factores principales para crear caos en medio de comunidades. Y estoy brincando porque ya se me está acabando el tiempo. El Padre puso límites de santidad en el monte Sinaí. Éxodo 19, del 10 al 12, lo estableció de esta forma. Le dijo, así que Yahweh, ¿quién habló? ¿Quién habló? Yahweh fue quien habló a Moisés y le dijo, ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Yahweh descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos del pueblo. Pondrás límites para el pueblo todo alrededor y dirás, tengan cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Cualquiera que toque la montaña de cierto será puesto a muerte. Y usted se preguntará por qué el Eterno escogió montañas para revelársele al pueblo. Fácil. Concepto de antiguo Medio Oriente. En la mentalidad de las civilizaciones del antiguo Medio Oriente, ellos construían los templos en los montes, en lugares altos, porque en su mentalidad ellos tenían de que en la altura de los montes las deidades bajaban y hacían una conexión entre lo divino y lo terrenal. Por eso es que el Eterno prohibió la adoración en lugares altos en Israel. Cuando usted lee Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, el periodo de los jueces, ¿cuál fue el pecado común en todas esas escrituras? La idolatría. Porque Israel sacrificaba en lugares ¿qué? Altos. El Padre pone límites de separación al pueblo, porque todo ese monte se convirtió en un santuario. Para ellos eso no era algo extraño, para nosotros sí, porque no tenemos esa mentalidad y no conocemos de estos principios. Pero ellos sí conocían estos principios y sabían que en la cima del monte, la deidad suprema, la deidad sin rostro, la deidad todopoderosa que los había sacado con brazo fuerte y extendido de Egipto y venció a todas las deidades que ellos estaban acostumbrados a adorar en un pasado en Egipto, se les iba a revelar. Un Dios sin rostro. Ese te vuela la mente cuando tú te pones a pensar en esto. Porque muchos de nosotros también heredamos mentiras de nuestros ancestros. Y adorábamos imágenes de deidades falsas, pensando que a estas imágenes tenían el poder de ese Dios. ¿Cuántos aquí fueron católicos? Entonces ustedes me están entendiendo lo que yo estoy hablando. ¿De dónde ustedes creen que los católicos crearon esto? De las civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Fácil. Wow, ¿verdad? Wow, diga conmigo, wow. Entonces el Padre pone límites de separación, de santidad, tal como existía en el tabernáculo, que eran las instrucciones que el Padre les iba a dar. Es interesante que los está preparando para entrar en su presencia. Lo primero que les manda es que tenían que lavar sus vestiduras y tenían que entrar en un baño de inmersión ritual para ellos ritualmente estar purificados y presentarse ante Él. Y todos aquí hemos tenido el privilegio de estudiar con nuestro hermano Rico acerca de la pureza ritual y pureza moral. ¿Verdad? Y entendemos este punto. Entonces ellos necesitaban purificarse porque el Rey del Universo, en su presencia no puede haber contaminación. No puede. Simplemente ese principio no puede existir. Por eso le dije que es comparación al tabernáculo y luego en el templo. O sea que en el atrio exterior era donde estaba el pueblo. En el lugar santo solamente
Aarón y los 70 ancianos podían estar. Pero en el tope de la montaña donde estaban los truenos, las densas tinieblas, el sonido del shofar, todo este estruendo, solamente entró uno, Moisés. Vemos aquí un patrón de cómo Moisés estaba operando como sumo sacerdote de la nación. ¿Por qué sumo sacerdote de la nación? El pueblo no pudo resistir la voz de Dios. Y el mismo pueblo le dijo, habla tú con Dios, y nosotros nos comprometemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Moisés se convierte en intermediario, tal como nosotros tenemos al Mesías como nuestro intermediario. Ante Dios y nosotros. Él es nuestro mensajero real. Él es nuestro sumo sacerdote en el templo celestial. Él es nuestro intercesor, nuestro príncipe de Shalom. Él es la Torah viviente. Amén. Llega el día, el tercer día llega. Y ellos tenían que presentarse en un estado de pureza ritual, pero sus mentes todavía eran mentes de esclavos. Tengamos en mente que cuando Israel recibe la entrega de la Torá en contexto legal, Dios les está invitando a ellos, mira, yo quiero entrar en una relación de convenio contigo. ¿Qué es una relación de convenio? Vamos a hacer un tratado. Yo me comprometo, y estas son las estipulaciones, y tú te comprometes a obedecer las estipulaciones y los dos llegamos en un acuerdo. Si tú violas las estipulaciones que están escritas en este pasaje, entonces lo que te va a caer a ti, me va a caer a mí. Y yo no quiero que pase esto, porque la relación se va a ver rota, tal como un matrimonio. ¿Qué pasa cuando en una relación matrimonial hay infidelidad? Caos. Hay divorcio. Se afecta todo. Todo. Desde finanzas, desde la relación con los hijos, con la familia, con las amistades. Todo. Tengamos esto en mente, porque Israel va a entrar en un convenio de matrimonio con el Rey del universo. Y todos sabemos la historia, que Israel se volvió a adulterar. Y su vida se afectó en todo. Suena fuerte, ¿verdad? Pero lo que le estaba el Eterno entregando a ellos era un patrón de conducta. Cuando les entregó los 10 mandamientos o la Torá. Dice, cuando Dios se reveló a nosotros, no nos dio una teología sistemática de credos, fórmulas o diagramas. Nos dio un código legal que consiste en términos y obligaciones de convenio. Él nos dio leyes y cada ley trae una nueva revelación de su persona. Cuando Él habló las primeras palabras en Éxodo 20, y Él dijo, yo soy, Yod He Vav He, tu Elohim, que lo sacó de la tierra de Egipto, fue una introducción en un formato de convenio de un rey suzerano a un rey vasallo. Acordémonos que el Eterno le dijo, ustedes serán un reino de sacerdotes, pero yo soy el rey del universo. Antiguo Medio Oriente. Ellos estaban familiarizados con estos tratados. El prólogo para establecer una relación de convenio y el rey vasallo, Israel, Éxodo 19:6. Israel tiene el llamado de ser un reino, una nación de gobernantes que va a regir sobre el resto del mundo, pero también tiene un llamado de ser sacerdotes que tienen la capacidad de ministrar delante del Eterno. La meta es, y escuche bien lo que le voy a decir, porque usted es parte de Israel, amén.
La meta es que Israel gobierne sobre el mundo para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra conforme al plan original para el hombre, en Génesis 1, 26 al 28. Luego pone él mismo los límites de adoración cuando le dice que no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esta frase delante de mí? Delante de mi rostro. Tú no me vas a adorar a mí como tú adorabas a otros dioses utilizando imágenes. Esa no es la forma como yo quiero que tú me adores. Porque yo soy un Elohim celoso. Este mandamiento de no usar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh a la ligera, lo que está diciendo es que no puedes cuestionar su honor y su reputación. Y cuando nosotros cuestionamos su honor y su reputación, es cuando somos desobedientes. Manchamos el nombre de Elohim entre las naciones porque no los representamos como los mensajeros reales que somos. Isaías 52, 4 y 6 está diciendo lo que les acabo de decir. Y voy saltando algunos slides. Comienza el Padre a hablar acerca del Shabbat, el día de reposo, que es el anillo de compromiso. Si tú guardas Shabbat, entonces tú y yo somos hermanos. Porque entonces estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Tú quieres aprender a guardar Shabbat? Yo te puedo enseñar si tú estás dispuesto. Para que entonces tú seas parte del pueblo de convenio. Porque nosotros nos distinguimos como guardadores de Shabbat. Les invito a ver la enseñanza del pastor Walter de esta parashá que le dio duro al Shabbat, hermano. Bien duro. Cómo es que muchas veces nosotros mismos quebrantamos el Shabbat por tener actitudes ligeras acerca del Shabbat. Wow. Venimos aquí, estamos locos de que se termine el Shabbat para continuar con nuestras rutinas diarias. Por eso es que el judaísmo es bien estricto con el Shabbat. Porque quieren deleitarse. Si tú lo llamas deleite, Isaías 58, y no te ocupas de tus negocios, y me dedicas ese tiempo kadosh a mí, yo me encargaré de suplir tus necesidades. Eso es Shabbat, hermano. Confiar y deleitarnos, venir con una actitud de regocijo, de alegría, de encuentro con el Rey del Universo. El Rey del Universo te está dando a ti la prioridad, el honor y el privilegio de sentarse a la mesa de Él y compartir los manjares de su Torah divina. Porque la Torah es más dulce que la miel y refresca el alma. Hasta los huesos. La Torah es más dulce que la miel. Oh, cuánto amo tu ley. Porque de día y de noche meditaré en ella para que mi vida sea estructurada de acuerdo a tus principios. De los versículos 12 al 17 son estipulaciones y condiciones en la relación entre tu prójimo y tú. Dios es testigo de cómo nosotros nos vamos a tratar. Por eso es que están esos mandamientos allí. ¿Por qué? Bueno, simple. En Egipto, les dije ahorita que los mayores eran considerados abandonados porque no podían producir. Cuando les dijo, no cometerás adulterio, específicamente las esclavas, ellas no tenían derecho de sus propios cuerpos, aunque fuesen casadas. El padre le está diciendo, mira, esto es una nueva manera de conducirte y de vivir. Le dice, no robarás. Ellos no tenían derecho a propiedad. Ahora que yo te estoy entregando una heredad, no te conviertas en un ladrón. Eso es lo que le está instruyendo el padre al pueblo. Le dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y falso testimonio se levantó en contra tuya. Por eso fuiste víctima de un opresor. No codiciarás
Y dice todas las estipulaciones. Porque Israel necesitaba aprender cómo comportarse de una conducta justa y plena. Ellos reciben la Torá y los 10 mandamientos todavía están vigentes. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando el Padre habló, Él habló de la abundancia de su corazón. Como dice Yeshua, de la abundancia del corazón habla la boca. Pues de la abundancia del corazón del Padre habló Él cuando habló los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que Israel aprenda a ser Belev Echad, un pueblo con un corazón y que funcionase como una nación. Yo voy a brincar todo esto, hermano, porque yo me fui, pero bien profundo. O sea que les presenté muchos principios del final al principio. Claves para la unidad en el cuerpo del Mesías. Esto yo lo tomé de un post que yo misma publiqué. No se lo robé a nadie. Esto es de mi autoría. 5 claves para la unidad en el cuerpo del Mesías. Que lo practiquemos, amados. Practiquemos. Diga conmigo. Practiquemos. Principio número 1. Se los dije ahorita. Humildad. Principio número 2, rendición de cuentas, credibilidad y compromiso. Principio número 3, generosidad. Principio número 4, valores comunes. Vamos a enfocarnos en las cosas que nos unen. ¿Qué les parece? Si nos enfocamos en las cosas que nos unen, vamos a ser más felices. ¿Ustedes creen? Principio número 5, seguir los pasos del Mesías. Si Mesías, Yeshua, es nuestro Adón y nosotros somos sus discípulos, guess what? No existe libre albedrío. Somos siervos de justicia. Caminar como Yeshua caminó es abnegación. El servicio comienza con abnegación. Yeshua dijo, ¿tú quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Eso es lo que Yeshua estuvo diciéndole a sus discípulos. Porque tienes que aprender a negarte a ti mismo para poder servirme a mí. Estos son 5 claves para establecer la unidad en el cuerpo del Mesías. Qué pena que no muchas personas estén dispuestas a seguir estos 5 pasos nada más. Básico, hermano. Básico. Entonces, concluyo con esto. ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es nuestra función? Casa de Israel Yará, sus visitantes, aquellas personas que nos están viendo a través del internet, Shabbat tras Shabbat, que son parte del cuerpo del Mesías y parte de la nación de Israel. ¿Cuál es nuestra función? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y qué es lo que el Padre desea que nosotros tengamos o adquiramos? Belev Echad. Seamos un pueblo de un solo corazón, de un solo sentir, de un solo espíritu, yendo a la misma meta, con los mismos intereses, agradando al Padre y guardando sus mandamientos, porque a Él le agrada. A los que están viendo por el internet, gracias por el tiempo que compartió con nosotros. Espero que este estudio le haya sido de bendición, que usted haya aprendido la parashá desde otra perspectiva. Yo sé que hay otros maestros que tienen unas poderosas enseñanzas y a mí me gusta siempre pues traerle al pueblo lo que el Padre pone en mi corazón. Ministrar más allá de lo que muchas veces no estamos dispuestos a ministrar. La mente y el corazón, el alma y el espíritu de Israel. Que el Eterno los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Y el próximo Shabbat, el pastor Gabriel Paredes estará con ustedes. Un beso y un abrazo
Y cualquier pregunta que tengan me pueden escribir, me pueden conseguir a través de Facebook o a través de Teshua.tv. Shalom. Vamos a estar puesto de